En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en tus sendas, para que teniendo en cuenta tu palabra, seamos signo de tu presencia en el mundo. Amén. Lectura del libro del profeta Ezequiel, capítulos 19 y 20. Vas a pronunciar una lamentación respecto a los príncipes de Israel. Dirás: ¿qué leona era tu madre en medio de los leones? Se acostaba junto a sus cachorros y los amamantaba. Educó a uno de sus cachorros que se convirtió en un joven león. Aprendió a desgarrar la presa y a devorar a los hombres. Pero como las naciones oyeron hablar de él, fue capturado en una fosa y llevado encadenado a Egipto. La leona se decepcionó, sus esperanzas se vieron frustradas. Tomó a otro de sus cachorros al que convirtió en un joven león. Como joven león, salía con los leones. Aprendió a desgarrar la presa y a devorar hombres. Destruyó sus palacios, arrasó sus ciudades. Sus rugidos aterrorizaban al país y a sus habitantes. Llegaron extranjeros de todas las provincias a atacarlo. Le echaron encima sus redes y cayó en una fosa. Lo pusieron encadenado en una jaula y se lo llevaron a Babilonia, donde lo dejaron en cautiverio. Ya no se oirá más su voz por las montañas de Israel. Tu madre era como una parra plantada a orilla del agua, una parra fértil y verde, porque no le faltaba el agua. Produjo una rama tan grande como para hacer de ella un cetro de rey. Creció hasta las nubes, se admiraban de su altura y de su tupido follaje. Pero la arrancaron con rabia y la echaron al suelo. El viento del este secó sus racimos que se cayeron. La rama vigorosa se secó, el fuego la devoró. Ahora está plantada en una tierra árida en el desierto. Un fuego que salió de su tronco devoró sus sarmientos y sus racimos. ¿Qué le pasó? No más rama vigorosa, no más cetro real. Es una lamentación, y cuánto no se lamentarán. El 10 del quinto mes del séptimo año, algunos ancianos de Israel habían venido a consultar a Yahvé y se hallaban sentados frente a mí. Me fue dirigida entonces esta palabra de Yahvé: Hijo de hombre, les dirás a los ancianos de Israel esta palabra de Yahvé. ¿Así que ustedes vinieron a consultarme? Pues bien, tan cierto como que yo estoy vivo, que no dejaré que me consulten. Palabra de Yahvé. Júzgalos, hijo de hombre. ¿No los vas a juzgar? Hazles ver las horribles acciones de sus padres. Les dirás esta palabra de Yahvé. Hice un juramento a la raza de Jacob. El mismo día en que elegí a Israel, me di a conocer a ellos en Egipto y les hice este juramento: yo, Yahvé, seré su Dios. Ese día, mano en alto, juré que los haría salir de Egipto
a un país que había seleccionado para ellos, un país que emana leche y miel, el más bello de todos los paisajes. Les había dicho, lancen lejos de ustedes esas cosas que los seducen. No se ensucien con los ídolos de Egipto. Yo soy Yahvé su Dios. Pero se rebelaron contra mí y no quisieron escucharme. No arrojaron lejos de sí a esos ídolos que los seducían. No abandonaron a los ídolos de Egipto. Pensé desatar mi cólera en su contra, hacerles sentir mi furor en el país de Egipto, pero no quise que mi nombre fuera profanado en presencia de las naciones en las cuales vivían. Al contrario, me di a conocer a esas naciones haciéndolos salir del país de Egipto. Una vez que salieron de Egipto, los conduje al desierto. Allí les di mis mandamientos y les di a conocer mis leyes, las que debe el hombre practicar para vivir. Les di mis sábados para que sean una señal entre yo y ellos, para que sepan que yo soy Yahvé, quien los hace santos. Pero el pueblo de Israel se rebeló contra mí en el desierto. No siguieron mis mandatos, menospreciaron mis leyes, las que debe el hombre practicar para vivir. No tuvieron respeto alguno por mis sábados. Entonces pensé descargar mi cólera contra ellos y hacerlos desaparecer en el desierto. Pero no quise profanar mi nombre ante las naciones que habían visto cómo los había hecho salir. Una vez en el desierto, sin embargo, juré que no los llevaría al país que les había prometido, a ese país que emana leche y miel, el más bello de todos los países, porque habían rechazado mis mandamientos, no habían seguido mis leyes, habían profanado mis sábados y habían vuelto a sus ídolos. Pero tuve para con ellos una mirada compasiva, no los destruí ni los exterminé en el desierto. Dije a sus hijos en el desierto, no sigan las huellas de sus padres, ni imiten su conducta, no se vuelvan impuros sirviendo a sus ídolos. Yo soy Yahvé, su Dios. Sigan mis mandamientos, observen mis leyes y pónganlas en práctica. Respeten mis sábados, que sean una señal entre yo y ustedes, para que así sepan que yo soy Yahvé, su Dios. Pero los hijos se rebelaron contra mí, no siguieron mis mandamientos, no observaron mis leyes, esas leyes que el hombre debe practicar para vivir, y no tuvieron respeto alguno por mis sábados. Pensé desencadenar mi cólera contra ellos, derramar mi furor sobre ellos en el desierto, pero no quise que mi nombre fuera profanado ante las naciones bajo cuya mirada los había hecho salir. Sin embargo, aún en el desierto, juré echarlos a las naciones y dispersarlos entre los países extranjeros, porque no habían puesto en práctica mis leyes, habían despreciado mis mandamientos, no habían respetado mis sábados, sino que sus ojos se habían vuelto hacia los sucios ídolos de sus padres. Llegué hasta a darles mandamientos malos y leyes incapaces de hacerlos vivir. Los volví impuros mediante sus ofrendas, cuando hacían pasar por el fuego a sus primogénitos. Pues bien, hijo de hombre, esto le dirás al pueblo de Israel. Le dirás esta palabra de Yahvé. Vean esta infidelidad de sus padres y cómo me ofendieron. Los hice entrar en el país que les había prometido con juramento, pero inmediatamente en cualquier alta colina, bajo cualquier árbol verde, se pusieron a ofrecer sacrificios, a depositar perfumes de incienso y a hacer libaciones. Yo les dije, ¿qué están haciendo? Y les pusieron a esos lugares el nombre de Bama, que hasta el día de hoy.
Y ahora dirás a la gente de Israel, de parte de Yahvé: ¿no se han vuelto impuros como sus padres, y no se han prostituido con sus sucios ídolos? Aún ahora se vuelven impuros con todos sus sucios ídolos. Les presentan sus ofrendas, y tendré que dejar que me consulten, gente de Israel. Tan cierto como que yo soy vivo, palabra de Yahvé, que no dejaré que me consulten. Ustedes sueñan con ser como los paganos, vivir como se acostumbra en los países extranjeros, en los que se adoran los palos y las piedras, pero eso no sucederá. Tan cierto como que vivo, que reinaré sobre ustedes a la fuerza, castigándolos duramente, y haré que experimenten el peso de mi cólera. Haré que salgan de todos los pueblos y los reuniré de todos esos países en donde en mi cólera los había dispersado a la fuerza, castigándolos duramente. Los llevaré al desierto, y allí los juzgaré cara a cara. Los juzgaré, dice Yahvé, como juzgué a sus padres en el desierto de Egipto. Los haré pasar bajo mi varilla, y los contaré uno a uno. Expulsaré de entre ustedes a los rebeldes, a los que se rebelarán contra mí. Los echaré del país donde se encuentran, pero no entrarán en la tierra de Israel. Entonces sabrán que yo soy Yahvé. Gente de Israel, Yahvé les dice: sigan no más sirviendo a sus sucios ídolos, pues al final me escucharán y no profanarán más mi santo nombre con esas ofrendas y esos ídolos. Sí, en mi montaña santa, en una alta montaña de Israel, dice Yahvé, toda la casa de Israel vendrá a rendirme homenaje. Allí recibiré y aguardaré sus ofrendas, las primicias de todo lo que me presenten, de todo lo que me consagren. Cuando salgan de en medio de los pueblos y los junte de todos los países en donde fueron dispersos, serán para mí como un perfume de agradable olor. Entonces, por medio de ustedes, haré que las naciones vean mi santidad. Ese día, cuando los traiga de vuelta a la tierra de Israel, al país que juré que les daría a sus padres, sabrán ustedes que yo soy Yahvé. Entonces se acordarán de su conducta y de todo lo que los volvió impuros. Se avergonzarán de ustedes mismos y de todas sus malas acciones. Actuaré con ustedes conforme al honor de mi nombre, y no a como lo merece su conducta y sus malas acciones, dice Yahvé. Entonces sabrán que yo soy Yahvé. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura de la carta de Santiago, capítulo 2. Hermanos, si realmente creen en Jesús nuestro Señor, el Cristo glorioso, no hagan diferencia entre personas. Supongamos que entra en su asamblea un hombre muy bien vestido y con un anillo de oro, y entra también un pobre con ropas sucias, y ustedes se deshacen en atención con el hombre bien vestido y le dicen: toma este asiento, que es muy bueno, mientras que al pobre le dicen: quédate de pie, o bien, siéntate en el suelo a mis pies. Díganme, ¿no sería hacer diferencia y discriminar con criterios pésimos? Miren, hermanos, ¿acaso no ha escogido Dios a los pobres de este mundo para hacerlos ricos en la fe? ¿No les dará el reino que prometió a quienes lo aman? Ustedes, en cambio, los desprecian. Sin embargo,
Son los ricos quienes los aplastan a ustedes y los arrastran ante los tribunales, y no son ellos los que blasfeman el glorioso nombre de Cristo que ha sido pronunciado sobre ustedes. Obran bien cuando cumplen la ley del reino, tal como está en la Escritura: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si hacen diferencia entre las personas, cometen pecado a la misma ley y los denuncia como culpables. Porque si alguien cumple toda la ley, pero falla en un solo punto, es como si faltara en todo. Pues el que dijo, no cometerás adulterio, dijo también, no matarás. Si, pues, no cometes adulterio, pero matas, ya has violado la ley. Hablen, por tanto, y obren como quienes han de ser juzgados por una ley de libertad. Habrá juicio sin misericordia para quien no ha sido misericordioso, mientras que la misericordia no tiene miedo al juicio. Hermanos, si uno dice que tiene fe, pero no viene con obras, ¿de qué le sirve? ¿Acaso lo salvará esa fe? Si un hermano o una hermana no tienen con qué vestirse ni qué comer, y ustedes les dicen que les vaya bien, caliéntense y aliméntense, sin darles lo necesario para el cuerpo, ¿de qué les sirve eso? Lo mismo ocurre con la fe. Si no produce obras, es que está muerta. Y sería fácil decirle a uno, tú tienes fe, pero yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras, y yo te mostraré mi fe a través de las obras. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Pues muy bien, pero eso lo creen también los demonios y tiemblan. Será necesario demostrarte, si no lo sabes todavía, que la fe sin obras no tiene sentido. Abraham, nuestro padre, no fue reconocido justo por sus obras cuando ofreció a Isaac, su hijo, sobre el altar. Ya ves que la fe acompañaba a sus obras, y por las obras su fe llegó a la madurez. Esto es lo que recuerda la Escritura. Abraham creyó en Dios, y por eso fue reconocido justo, y fue llamado amigo de Dios. Entiendan, pues, que uno llega a ser justo a través de las obras y no solo por la fe. Lo mismo pasó con Rahab, la prostituta. Fue admitida entre los justos por sus obras, por haber dado hospedaje a los espías y porque los hizo partir por otro camino. Porque así como un cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe que no produce obras está muerta. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.